Hola a todos estudiantes de teología. Vamos a meternos de lleno en este análisis. Hoy nos toca abordar el judaísmo del primer siglo, pero ojo, no como si fuera un bloque histórico monolítico o aburrido, sino como lo que realmente era, un ecosistema increíblemente complejo y lleno de capas. Para entender de verdad el mundo en el que nació el cristianismo, tenemos que diseccionar esta sociedad a fondo. Vamos a ver su identidad, las facciones que la dividían y, muy especialmente, esa cosmovisión que lo cimentaba todo. Es un análisis estructural que, os lo aseguro, va a cambiar por completo la forma en que interpretáis los textos de esta época. Bueno, esta es nuestra hoja de ruta para la sesión de hoy. Vamos a ir de lo macro a lo micro. Empezaremos con la cosmovisión apocalíptica, luego bajaremos al pacto físico de la circuncisión, pasaremos a las facciones y estrategias religiosas, después veremos el papel del templo y la resistencia, y terminaremos abriendo el mapa para hablar de la diáspora y los simpatizantes gentiles. Sección 1. La cosmovisión apocalíptica. O cómo veían el tiempo y la historia. Empecemos por la capa ideológica más amplia, esa lente a través de la cual la mente judía de la época veía absolutamente todo. El término académico clave aquí es apocalipsis, pero cuidado, es fundamental diferenciar este pensamiento apocalíptico de una escatología judía más general. No es simplemente creer que habrá un final. La apocalíptica es radical, tiene un determinismo y un dualismo tajantes, o sea, asume que la historia ya tiene un final catastrófico que Dios ha preestablecido y divide la realidad de una forma súper rígida. Para ellos, la historia está partida en dos eras, o que son totalmente incompatibles entre sí. Y esto lo ilustra a la perfección. Fijaos en el contraste. Por un lado tenemos el eón viejo, el presente, marcado a fuego por la dominación extranjera y la opresión. Por el otro, el eón nuevo, que es la era del reino venidero. Y el salto de uno a otro no es gradual, de ir mejorando poco a poco, que requiere una transición totalmente catastrófica, un juicio divino directo. Esta revelación era vital porque le daba sentido a su esperanza escatológica. A un pueblo oprimido le daba respuestas urgentes, les aseguraba que el fin del mundo, tal y como lo conocían, estaba a la vuelta de la esquina, dándoles fuerzas para resistir. Pasamos a la sección 2, la circuncisión, el pacto físico y la frontera del cuerpo. Ahora, lo realmente fascinante aquí es cómo pasamos de esa inmensa lente cósmica de las eras directamente a la barrera más íntima que existe, el cuerpo humano. Fijaos en cómo se resignificó esta costumbre histórica. En el antiguo Egipto era un rito biológico o social, muchas veces ligado a la pubertad. Pero en Israel la cosa cambia radicalmente. Se aplicaba a bebés de 8 días y se convirtió en una condición teológica absoluta. Frente a la brutal presión de la cultura helenística para asimilarlos, la circuncisión se erigió como la barrera de identidad innegociable. Era el sello visible de su alianza con Dios, lo que los separaba sí o sí del resto de las naciones. Vamos con la sección 3, facciones y estrategias religiosas frente a la crisis. Claro, si mezclas esa tensión cósmica apocalíptica con unas barreras físicas tan estrictas, la sociedad termina fracturándose. En esta matriz diagnóstica podemos ver exactamente cómo se dividieron según su grado de integración con la cultura helenística. Todo empieza con los asirios, los primeros piadosos en reaccionar contra la helenización. Y de ahí el árbol se divide en distintas estrategias de supervivencia. Tenemos a los fariseos, surgidos de escribas y laicos, a los saduceos, nacidos de la aristocracia sacerdotal, y a grupos más radicales como esenios y celotas. Cada grupo medía su nivel de pureza y cómo lidiar con el Imperio Romano de maneras totalmente distintas. Detengámonos un momento en los dos grupos más mediáticos de la época. Para que nos entendamos, las diferencias doctrinales eran enormes. Por un lado, los fariseos intentaban frenar la helenización a través de una resistencia cultural y religiosa. Su idea era democratizar la pureza, llevando la observancia de la ley de forma estricta a la vida cotidiana del pueblo. Por el otro lado, los saduceos jugaban a otra cosa. Ellos eran la aristocracia, controlaban el templo y su estrategia era puramente política e institucional. Mantenían colaboraciones diplomáticas pragmáticas con Roma simplemente para asegurar el status quo y mantener su poder intacto. Sección 4. El templo y la resistencia, cuando las posturas se vuelven extremas. Si fariseos y saduceos eran la cara pública de la política, en los márgenes teníamos facciones con enfoques diametralmente opuestos sobre el templo y la ocupación romana. Los celotas, por ejemplo, optaron por la insurgencia armada. Creían que era su deber teológico tomar las armas y forzar las promesas mesiánicas contra Roma, nada de quedarse esperando pasivamente. Y justo en el otro extremo estaban los esenios. Para ellos, todo el sistema del templo y los saduceos estaba absolutamente corrupto. ¿Su solución? El aislamiento total. Se retiraron al desierto para mantener una pureza impecable y esperar a que Dios, y solo Dios, hiciera su intervención escatológica.
Pensad en el contraste abismal que hay entre estos dos mundos. Ambos grupos despreciaban los compromisos del templo oficial, pero tomaron caminos totalmente opuestos para demostrar su fidelidad religiosa. Los esenios se decantaron por el silencio, la purificación y el estudio aislado en cuevas áridas, preparando espiritualmente el camino. Mientras tanto, los celotas eligieron las armas, los campamentos de asalto y el derramamiento de sangre para purificar la tierra, lo que al final acabaría detonando el gran levantamiento del año 66. Y llegamos a la sección 5, la diáspora y los simpatizantes gentiles. Mirando hacia las fronteras exteriores, Si abrimos un poco el foco y salimos de la geografía de Palestina, nos encontramos con la diáspora. Estamos hablando de enormes poblaciones judías viviendo fuera de su tierra por motivos políticos o comerciales. Lo interesante es que crearon una red de sinagogas increíblemente fuerte por todo el Mediterráneo grecorromano. Esta red funcionó como un puente espectacular, introduciendo en un mundo completamente pagano ideas como un monoteísmo sólido y una ética moral muy elevada. Como os podéis imaginar, esto despertó la curiosidad teológica de muchísimos observadores externos. de ese roce cultural nacen categorías súper específicas. La más extrema es la del prosélito. Este no era alguien al que simplemente le gustaba la filosofía judía, no, era un gentil que decidía cruzar la línea por completo y convertirse al judaísmo mediante una adopción total. Y el peso teológico de esto era brutal. En los textos de la época se les consideraba literalmente como recién nacidos. Toda su identidad politeísta anterior, todo su pasado pagano, quedaba religiosa y legalmente borrado. Fijaos en cómo se construye esto paso a paso, porque no había atajos para esta asimilación. Primero, la condición innegociable, la circuncisión física para los hombres. Segundo, un baño ritual por inmersión muy estricto para la purificación. Y tercero, culminaba con un sacrificio presencial en el mismísimo Templo de Jerusalén. Era un precio físico, teológico y social verdaderamente inmenso. Y esto nos lleva a un grupo mucho más numeroso, los temerosos de Dios. Eran simpatizantes gentiles que se comprometían muchísimo en la sinagoga. Profesaban el monoteísmo, guardaban el sábado a rajatabla, seguían las leyes alimenticias y cumplían con las leyes de Noé. Pero ojo, aquí está la clave. Se plantaban en un límite inamovible. Se negaban rotundamente a pasar por el acto físico de la circuncisión. Entonces el punto crucial es este contraste. El proselito pagaba el costo en su propia carne, logrando una asimilación total y convirtiéndose en miembro de pleno derecho del pacto. Sin embargo, los temerosos de Dios, por mucha afinidad teológica que tuvieran y por muy devotos que fueran en la sinagoga, legalmente seguían siendo gentiles. Al no cruzar esa barrera anatómica de la circuncisión, se quedaban literalmente parados en el umbral, mirando desde fuera. Para terminar, dadle una vuelta a esto e imaginad todas estas dinámicas ocurriendo a la vez. Tenéis grupos fracturados, unos en el desierto esperando el fin en silencio, otros afilando armas. Tenéis fronteras de identidad tan marcadas en la sangre que dejaban a millones de gentiles a las puertas de la comunidad. Y por encima de todo, una cosmovisión apocalíptica que gritaba que el mundo, tal como lo conocían, estaba a punto de terminar. La gran pregunta que os dejo hoy es, ¿de qué manera esta combinación exacta de rigidez extrema y tensión teológica preparó el terreno para que surgiera el cristianismo primitivo? Reflexionad sobre ello, porque entender este ecosistema es el primer paso para comprender el mensaje que estaba a punto de desbordarlo todo.